Muy buen día a todos. Pues bien, hoy bienvenidos a esta última clase grabada de la materia Matemáticas Aplicadas. Pues es un gusto, pero también es, pues para mí un poquito triste el poder ya ir cerrando esta materia. Le hemos dicho muchas veces, todo lo que tiene un inicio también tiene un fin. Y que, bueno, pues en esta materia que hemos estado platicando de muchos temas interesantes, y que van muy relacionados a su formación como administradores, pues la verdad me da mucho gusto el poder compartir este conocimiento con ustedes y que también de alguna forma les pueda servir en su formación para pues entender el qué y el para qué de todos estos temas que vimos en la materia de matemáticas aplicadas. Y bueno, pues también lo hemos revisado a pesar de que es un tema dentro de su plan de estudios, es un tema, ¿no? Hablando de matemáticas que pues las matemáticas, cuando no entendemos el qué y el para qué, ¿no? Y les decía yo desde un principio, a mí tampoco nunca me gustaban las matemáticas, porque precisamente eso, no entendía el qué y el para qué de ellas. Y tampoco pues veía una razón de por qué meterme a estudiar ese tipo de temas, y por lo mismo se me complicaba, pero hoy en día que ya he tenido la experiencia, ¿no? Como administrador también de empresas y pues con la experiencia que he tenido en los lugares donde he laborado y también en mi vida personal, me doy cuenta que efectivamente las matemáticas están en todo lo que hacemos. Y entonces, pues tienen una gran importancia en nuestra vida personal y profesional, ¿sale? Eh, ¿Por qué? Porque todas las acciones, las decisiones que lleguemos a tomar van a estar basadas en data, en números, ¿sí? Es una forma muy objetiva de poder tomar decisiones, ¿sale? No es solamente por lo que siento, por lo que pienso y me imagino, sino porque hay un dato duro que te dice exactamente cuál es el resultado, ¿no? O los resultados que has tenido y con los cuales te puedes medir. Hay una frase con la que yo quiero cerrar también esta última clase, eh, y dice así, ¿no? Todo lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Así de sencillo, ¿sale? Si no tenemos una métrica que nos permita eh, hacer esa medición para saber si estamos alcanzando un resultado o no, pues de nada sirve, ¿sale? Y en esta materia específicamente vimos la aplicación de las matemáticas en temas financieros. Ustedes son administradores y como tal es un tema relevante que deben conocer, sobre todo para la toma de decisiones en las empresas en las que vayan a estar, ¿sale? Bueno, pues por mi parte es la parte introductoria que quería platicar y que hoy veremos un resumen de todos estos temas que hemos conversado a lo largo de este bloque, ¿sale? Pues bueno, vamos a empezar entonces y a revisar el contenido que en algún momento estuvimos viendo. Digo, aquí va a ser a manera de resumen claro porque no nos va a dar oportunidad de ver todo más a detalle, pero pues también pueden ustedes sin ningún problema revisar nuevamente cada uno de estos temas que vimos en las diferentes semanas por si quieren ver más detalle de lo que estuvimos conversando en ese momento. Bueno, como tal, entonces, primero entendamos, las matemáticas financieras, que como les decía aquí, matemáticas aplicadas, fue específicamente en función de las matemáticas financieras, qué son y cuál es su importancia dentro de las finanzas, porque a lo mejor dices, bueno, yo no voy a ser financiero, ¿no? Pero eres administrador de empresas y como administrador debes conocer muy bien estas herramientas que tenemos, ¿no? Este conocimiento en tema financiero para tomar decisiones. Número uno de las matemáticas financieras se encargan de estudiar cómo cambia el valor del dinero con el tiempo, ¿sale? Porque eso es importante, lo hemos platicado incluso en otras materias. ¿Qué sucede con nuestro dinero año con año? ¿Sale? Hay una inflación y esa inflación hace que exista una alza de precios. Al haber una alza de precios, lo que hoy te alcanzaba para comprar cierta cantidad de productos, para el siguiente año ya no va a valer lo mismo. ¿Sale? Por eso es importante tomar estas decisiones para ver en este caso en dos situaciones, ¿no? Cuando yo quiero invertir o cuando yo me quiero endeudar, ¿sale? Porque eso pasa en las empresas también. Las empresas tienen ingresos y de ahí puede haber inversiones, ¿sale? Pero también tienen pues costos y gastos y cuando se requiere hacer una inversión muy grande y no se tiene el capital,
pues se recurren a deudas y entonces hay que pagar por estas deudas, se hacen en créditos y las tasas de interés que se van de pagar, pues debo considerarlas para ver si voy a ser candidato o no para poder hacer frente a esa deuda. ¿Sale? Eso es lo importante para ustedes, el tener este conocimiento y cómo a través de las matemáticas podemos llegar a esta información, ¿sí? Para saber en ese sentido si puedo o no puedo hacer frente a mis deudas, ¿sale? Este tema es crucial para inversionistas, para inversiones, perdón, para las tasas de interés y evaluar proyectos financieros. Ayuda al análisis de créditos, préstamos, tasas de interés y más. Y utiliza diferentes métodos como el valor presente neto y la tasa de interés, ¿sale? Que bueno, pues vamos a empezar precisamente con las tasas de interés. Y el primer tema que vimos en este bloque, hablábamos acerca de el interés simple. Pero antes de hablar de las tasas de interés, recordemos un poquito a qué nos referimos con estas tasas de interés. La tasa de interés es el valor del dinero que va a tener. Puede ser cuando yo lo voy a prestar a alguien y me tiene que regresar ese, no solo el préstamo que doy por ese dinero, ¿sí? Sino también un valor adicional que ese es el interés. O al revés, cuando yo pido prestado a alguien, ¿sale? Yo soy el deudor, pues yo tengo que tener claro cuál va a ser mi deuda, pero cuál va a ser ese interés, es decir, ese pago que tengo que hacer por ese dinero, ¿sale? Entonces es para los dos casos. Y de ahí partimos entonces a este primer tipo de interés, que es el interés simple, ¿sale? Este interés simple es una forma de calcular los intereses de un préstamo o de una inversión en la que solo se tiene en cuenta el capital inicial, ¿sale? Es decir, lo que tú pediste prestado o lo que vas a invertir, ¿sale? Cuando pides prestado, tú vas a necesitar ese recurso o cuando tienes un excedente, tienes un ahorro, como lo hemos platicado en otras materias, y lo quieres invertir para tener más ganancia. Es decir, para este ejemplo de este tipo de interés, no se acumulan los intereses generados. Es decir, solamente yo defino cuánto me van a dar de interés por ese dinero, ¿sí? O cuánto tengo que pagar de interés por ese dinero y eso ya es muy, muy claro, ¿no? Muy definido. Versus a otro tipo de interés que es el interés compuesto, que es el que viene más abajito y también platicamos en las clases que tuvimos, ¿no? Bueno, pero primero empecemos con el de interés simple. Para calcular el interés simple, sí, y tomando en cuenta primero nada más los intereses, ¿no? El interés es muy sencillo, simplemente del total, el capital inicial que ya sea que yo haya pedido prestado o que yo tengo de ahorro y lo estoy invirtiendo, ¿sí? Lo multiplico por la tasa de interés y por el número de años, ¿sí? En el que me van a estar pagando este interés, ¿no? Porque entonces este interés se lo van a pagar de manera, depende cómo lo hayas convenido. Si lo conviene es que sea mensual, semestral, anual, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, que es un ejemplo para interés anual, aquí en este caso, ¿no? A lo mejor yo, yo voy a endeudarme, ¿sí? Necesito un préstamo de 10,000 pesos, pero tengo que pagar una tasa de interés del 10% anual, ¿sí? El 10% de 10,000 son 1,000 pesos, ¿sale? Es decir, yo tengo que pagar esta deuda de 10,000 más 1,000 de intereses, ¿sí? Para el primer año. Pero en este ejemplo, si son 2 años los que yo tengo para poder hacer pago de esta deuda, ¿sí? Multiplico los intereses y solo de intereses estaría pagando 2,000 pesos, ¿sale? Ahora, para poder calcular todo, o sea, es decir, si me voy a endeudar a 2, 3, 5 años, a los años que sean, sale, voy a contemplar todo el periodo, ¿sí? Voy a sumar el interés más lo que tengo que pagar. Y para eso se ocupa una fórmula como esta, ¿ok? En donde CN, pues CN es el capital inicial, ¿no? Bueno, más bien, para tener yo el cálculo, ¿no? Del total de pago que debo de hacer, ¿sí? Empiezo por el capital inicial, que son el CO, que es esto, capital inicial. Son los 10,000, ¿no? En este caso. Pero ahorita vamos a ver otro ejemplo. Y esto se va a multiplicar, aquí importante, en las matemáticas. Aquí empezamos a aplicar las matemáticas, ¿sale? Esta fórmula matemática me permite entonces saber cuál es el total de dinero que voy a tener que pagar, ¿sí? O que voy a cobrar yo de mi inversión y de mi ganancia. O al revés, si yo me endeudé, cuánto tengo que pagar por ese préstamo, ese crédito, más el total de intereses en el periodo que yo haya pactado, ¿no?
Entonces, importante en matemáticas, todo lo que está dentro de paréntesis es lo primero que se va a realizar en operación, ya sea suma, resta, multiplicación. ¿Ok? Y al final se hacen después multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas, para que sepamos en este caso cómo aplicamos las matemáticas. Y ok, entonces I significa la tasa de interés anual y N, pues el número de años que va a tener este crédito o esta inversión que voy a hacer, ¿no? Dependiendo del caso. Para este ejemplo, supongamos que tengo yo una inversión inicial, un capital inicial de 1,000 pesos, ¿sí? Lo voy a invertir en una cuenta de ahorro. Y entonces voy a sustituir valores. Uno más, hagamos de cuenta aquí que tenemos una tasa de interés del 5% anual, ¿sí? Entonces, esa tasa de interés del 5% anual, si es del 5% va a ser, ¿cómo sacar en decimales? ¿Sí? El valor del porcentaje lo dividimos entre 100, ¿sí? Si yo divido el 5% entre 100 va a dar 0,05. Ese es el 5%. Si yo dividiera el 100% entre 100 pues me da 1, ¿no? Y así, ¿no? 50 entre 100, o sea, depende del porcentaje que yo quiera sacar del interés. Aquí es el 5% y esto lo voy a multiplicar también por el número de años. Entonces, si yo hago esta operación, esto es lo que yo debo. Bueno, más bien, hagamos de cuenta que ahora yo estoy invirtiendo en una cuenta de ahorro en el banco. El banco, al finalizar el periodo de estos 5 años, ¿sí? Me va a estar dando mis 1,000 pesos más 250 pesos de intereses, ¿sale? Pareciera poquito porque es una cantidad muy chiquita, ¿no? Pero bueno, así es como funcionaría en este caso este tipo de interés simple, ¿ok? Ahora, tenemos otro tipo de interés que es el interés compuesto. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, en el interés simple tenemos definido cuál va a ser el interés que yo voy a recibir por estos años, ¿no? Que voy a tener y es fijo, ¿sale? No es variable. Y en el caso del interés compuesto, aquí sí va a haber esa diferencia. Los intereses se van a ir sumando, ¿sí? Y entonces el acumulado total va a ser más grande, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, es una forma de calcular los intereses de una inversión que acumula otros intereses y entonces hace tu capital más grande. Es decir, los intereses pasados a su vez van generando nuevos intereses. Y eso a largo plazo, es una auténtica bola de nieve. Cada año los beneficios son mayores que en el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, ahorita vamos a ver el ejemplo ahí en esta tablita, ¿no? Y haciendo este comparativo entre el interés simple y el interés compuesto, ¿sale? En donde cómo se van sumando, ¿sí? Y a través de esa nueva sumatoria de, si ahorita tengo 1,000 pesos, pero el siguiente año tengo 1,000 más mis intereses, ahora de esos 1,000 más mis intereses, pues voy a sacar otro interés más alto, ¿no? Y así sucesivamente cada año, depende del número de años que yo tenga mi inversión o mi deuda, ¿sale? En una explicación sencilla, como también lo vimos en clase, ¿sale? Supongamos que vamos a invertir 1,000 euros con un 10% anual, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? En el primer año, ¿ok? Yo voy a ganar 100 pesos de interés solo el primer año, ¿ok? Entonces, en total, después de terminar el primer año, voy a tener mis 1,000 euros que yo invertí en una cuenta de ahorro más esos 100 euros, ¿no? Porque 1,000 por el 10%, ¿sí? Me va a dar 100. Si yo lo sumo en total, al finalizar ese primer año voy a tener 1,100, ¿sale? 1,100 euros. Pero entonces, ¿qué sucede en el segundo año? ¿Ok? Yo ya no tengo 1,000, ahora ya, perdón, no tengo 1,000 como tenía en el primer año, ahora tengo ya 1,100 con todo y los intereses. Ahora, de esos 1,100 le voy a sacar el 10%, ¿sale? Y si te das cuenta ahora para este segundo año ya no van a ser 100 euros, por ejemplo, o pesos o la moneda que sea, ¿no? Como tuve en el primer año, que eran 100. Ahora tengo 110. Se lo sumo a lo que ya tenía y, por ejemplo, tener 1,210 al finalizar el segundo año, ¿sale? Entonces, para el tercer año, ¿qué va a pasar? Ah, pues de esos 1,210 que yo tenía, si le multiplico por 10%, ahora va a tener 121 euros de intereses. Y vean, van creciendo. El año anterior fueron 110, ahora son 121. Y el primer año eran 100, ¿no? Y eso me va sumando a mi total acumulado. Ahora en total tengo los 1,200 euros que tenía, 210 que tenía, más mis 121 de intereses.
En total, para el tercer año yo tendría 1.331 euros. ¿Sale? Entonces ya tengo mi inversión que eran de 1.000 euros más 331 de puros intereses. Y así, cada año, el capital crece de forma exponencial, no lineal como en el simple, ¿sale? Pero bueno, para que quede más claro, podemos verlo directamente en esta tablita, ¿ok? Donde podemos ver la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Y en este ejemplo, si tuviéramos una inversión, ¿no? De 10,000 pesos, ¿sí? A una tasa de interés, por ejemplo, del 10%, ¿no? Anual, fíjate, serían de estos 10,000, ya tengo determinado que son 1,000 pesos lo que yo de anualmente estaría recibiendo, ¿sí? Si se lo voy sumando, pues bueno, al final tendré un acumulado de mis 10,000 más el número de años que son, voy a tener 1,000 pesos por año, 1,000 euros por año. En total me quedaría con 39,000 después de 30 años, por ejemplo. ¿Sale? Miren, cada año iría sumando de 1,000 en 1,000. Pero aquí viene lo interesante, porque en el caso del interés compuesto, como se van reinvirtiendo los intereses, fíjense en este caso, el primer año estamos igual, ¿no? Una tasa del 10% anual, ok, pero ¿qué sucede? En el siguiente año sí tenemos 11,000 euros cada uno, pero ya no va a ser lo mismo, ¿sale? Porque la tasa de interés sí ya no va a ser de 10% de 1,000, sino, perdón, de 10,000, sino de 11,000 ahora. El 10% de 11,000 serían 1,100. Esos 1,100 se los sumó, entonces van a ser para el siguiente año 12,100. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a ir aumentando los intereses. Y si se dan cuenta, la diferencia entre un acumulado y el otro, ¿sale? Va a ser abismal, ¿sí? Y dices, bueno, pues entonces ¿a cuál me voy? Va a depender mucho porque, claro, el interés compuesto te lo van a dar cuando vas a mantener por mucho más tiempo tu inversión y no la tienes que sacar de inmediato. A diferencia de cuando solamente quiero tener ahí mis ahorros año con año para que vayan manteniendo su valor, pues bueno, lo puedo dejar en un interés simple y me dan a lo mejor un interés pequeño, no tengo tanta ganancia, a diferencia si lo dejo muchos años sin mover ese dinero, pero pues bueno, me permite seguir manteniendo mi valor. Entonces va a depender cuál quieras tomar, una u otra. Normalmente el interés compuesto lo ocupas cuando pues ya tú te pones en mente que no vas a estar sacando ese dinero y lo vas a dejar por cierto número de años y que va a ser inamovible, porque en caso contrario, por eso a veces los intermediarios financieros te ponen estas cláusulas, ¿no? O sea, te vamos a respetar todo esto siempre y cuando mantengas tu dinero ahí, ¿sale? O incluso lo puedas seguir acumulando más. En otro caso, pues ya no recibirías esos beneficios. Pero bueno, eso es cómo funciona el interés simple y el interés compuesto. Pasando a otro tema, también vimos las anualidades. Si se han dado cuenta, de repente cuando tú tienes una tarjeta o cuando endeudas con un crédito, existen anualidades que tienes que pagar, ¿sale? A lo mejor me arriesgo y me compro un carro, ¿no? De agencia y tengo que estar pagando una anualidad, pues bueno, ese es, vamos a ver el concepto, es un pago o es un ingreso, dependiendo si es una inversión, pues va a tener yo un ingreso. Si es un pago por una deuda que tengo, pues sí es tal cual un pago, ¿no? Y se hace de manera periódica. Esta periodicidad de la anualidad la puedes pagar a lo mejor mensual, trimestral, semestral o anual, depende cómo hayas hecho el contrato con la institución o con el negocio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tarjeta, que esta tarjeta tiene una anualidad que la pago en tres parcialidades, ¿no? En cierto periodo y va a ser mensual, ¿no? Durante esos son 3 meses, 3 pagos mensuales y ahí pago mi anualidad. Pero eso ya lo defines, o sea, pero al final es un pago que tengo que hacer por ese crédito, ¿ok? En mi caso es una tarjeta de crédito. Y bueno, ¿esto en qué me sirve como administrador? Pues precisamente para saber cuáles son estos pagos periódicos que voy a recibir por la inversión que voy a tener, ¿sí? O, o de la deuda que voy a tener que enfrentar, ¿sale? Y entonces, la fórmula para ver el valor futuro de estas anualidades vencidas, porque hay diferentes tipos de anualidades, ¿no? Las anualidades vencidas se refiere cuando ya terminó todo mi crédito, ¿sí? Hasta el final lo voy a pagar. ¿Cómo sabré cuánto tengo que pagar? Ah, pues se ocupa esta fórmula. BF es igual a A, ¿sí? Acuérdense todo entre paréntesis es lo que se va a ejecutar primero.
En este caso va a ser uno más I, que es en este caso la tasa de interés periódica. N es el número de periodos, ¿no? Ya sean semestres, años o como lo tenga yo definido por contrato, ¿sale? Para un ejemplo, si hiciéramos este ejercicio de, fíjense, tengo aquí 600 pesos que voy a invertir, que invertí semestralmente, ¿sale? ¿Por cuánto tiempo? Por 6 semestres, ¿sí? Pero, pues bueno, va a ser a una tasa de interés semestral del 12%, ¿sí? Y al cabo de 3 años, fíjense cuánto voy a tener. Voy a tener 4,869,11 pesos. ¿Esto cómo se determina? Con esta fórmula, otra vez volviendo al tema de matemáticas, aquí aplicamos estas fórmulas matemáticas, donde mi valor, mi anualidad es de, que en este caso, aunque diga anualidad para que no se confundan, es el periodo, ¿no? En el que yo voy a pagar. Si aquí lo defino que va a ser semestral, bueno, semestralmente voy a estar haciendo esta aportación de 600 pesos en esta inversión. Uno más, acuérdense lo que les dije, cómo sacó el 12%, lo divido entre 100 y me da, para sacarlo en decimal, 0,12, ¿sale? Elevado a 6, ¿sí? Que son 6 semestres, o en este caso, pues si tomamos en años, serían 3 años, menos uno, ¿sí? Y lo dividimos entre la misma tasa de interés. Entonces, si yo hago la sustitución de esos valores y al final el monto total que me saldría sería, acuérdense lo primero que les decía, tienen que ejecutar todo lo que está dentro de paréntesis. En este caso, dentro de los primeros paréntesis serían estos, ¿no? Uno más 0,12 elevado a la sexta, ¿sí? El resultado que tenga le voy a restar menos uno y este resultado lo divido entre 0,12. El resultado que obtenga de esto lo multiplico por los 600 y me va a dar 4,809,11. Es decir, si lo hacemos con la calculadora, yo les invitaría como lo hicimos en su momento cuando vimos el tema, háganlo matemáticamente así en su calculadora y te va a dar este resultado, ¿sale? Es decir, yo ya tengo visibilidad de, por ejemplo, la ganancia que voy a tener después de cierto periodo, ¿sale? Entonces, esto, por ejemplo, cuando estamos en cajas de ahorro, ahí puedes ver precisamente estos movimientos como lo vemos aquí, este tema, ¿no? Y otro de los puntos importantes para poder conocer ahora en temas de deuda, ¿sí? Si me voy a endeudar con un crédito, por ejemplo, un préstamo hipotecario, ¿sí? Pues tengo que saber exactamente cómo voy a hacerle frente a mi deuda. Y para eso existe otro concepto que se llama amortización, ¿ok? La amortización financiera implica devolver un capital, ¿sí? Si yo pedí un préstamo mediante pagos periódicos. Y muchas veces lo que hacen, por ejemplo, las instituciones financieras que te hacen estos préstamos te ponen una tablita de amortización. Pero aquí lo importante es esto, ver cómo disminuye el valor de tu deuda, ¿sale? Porque pues en ese sentido lo que a lo mejor cada pago que voy a hacer, una parte incluye a pago a capital, es decir, lo que yo debo realmente y otra para los intereses. A veces depende de cómo lleves esta negociación con la empresa y pues al principio empiezas a pagar solamente puro interés, pura ganancia y ya después empiezas a disminuir tu deuda, ¿sale? Pero bueno, estos productos suelen ofrecerse como una cantidad única que luego devuelves o en pagos regulares según lo que pactes, ¿no? Y en resumen, la devolución se hace según las condiciones acordadas y que se adaptan a las necesidades, ¿no? Esto sobre todo, este es un temita más enfocado para un tema personal, ¿no? Si como aquí lo veíamos, queremos meternos a una deuda de una hipoteca, de una casa, pues bueno, así es como lo podría yo tener contexto de cómo va a funcionar el tema de la amortización. Y hay otro concepto que ese sí va más enfocado a las empresas tal cual, ¿no? Que ustedes van a administrar. Por ejemplo, eh, tenemos las depreciaciones. Y esto contablemente, pues, ¿qué es una depreciación? Recordemos que todo el activo fijo que tenemos en la empresa para poder producir nuestros bienes o dar nuestros servicios, en cierto tiempo pierden o cada año pierden valor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se desgastan por el uso. Y entonces llega un momento en el que, pues contablemente no tiene valor ya tu activo. ¿Y qué tienes que hacer? Renovarlo, ¿sale? Tienes que hacer el cambio de ese activo fijo. Recordemos el concepto de activo fijo, pues son todos esos bienes
o beneficios que tiene la empresa a favor de ella. En este caso, el activo fijo, pues son precisamente como maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario, ¿no? Todo eso que es necesario para poder llevar a cabo mis operaciones, pero pues que tienen que perder, van perdiendo año con año por el uso su valor. Y entonces, pues yo tengo que tomar en cuenta estos conceptos para que contablemente yo tenga y tome decisiones, ¿no? En donde tengo que hacer una renovación de mis equipos, saber cuándo tendría que hacer esa renovación de mis equipos, para que siga operando de manera regular, ¿sí? Si no hiciera esto, y digo, bueno, pues ya me quedo de por vida con mi camioneta para poder hacer mis ventas o lo que necesito, pues al paso del tiempo, claro, vas a gastar más, ¿sí? En refacciones, mantenimiento, ¿no? Vas a perder competitividad porque a lo mejor el no contar con este recurso porque está en el taller, pues vas a impactar en las entregas a tus clientes, vas a perder clientes, es decir, hay un mayor riesgo, ¿no? Y por eso es un gran beneficio y es como se maneja contablemente, ¿ok? Pero bueno, aquí entendamos entonces estos conceptos. Primero, la depresión acumulada representa el total que se va depreciando desde que tú compras un activo fijo, lo tenemos en la empresa para poder trabajar, pero con un cierto periodo va a perder el valor, ¿sí? Si una, por ejemplo, aquí en este caso, si una máquina de 50,000 pesos se deprecia 10,000 pesos al año, su depresión acumulada, por ejemplo, en 3 años sería de 30,000 pesos. Es decir, después del tercer año, tu máquina que te costó 50,000, ahora tu valor contable ya no va a ser de 50. Si se está perdiendo su valor de 10,000 cada año, al finalizar 3 años valdría 2,000. Es decir, en 5,000 pesos perdería ya totalmente su valor y tendremos que hacer una renovación de ese activo fijo. ¿Sale? Ojo, acuérdense de lo que comentábamos, contablemente nunca vas a registrar un activo fijo en cero. Su valor mínimo que va a llegar es a 1 peso. ¿Sale? Bueno, entonces ahora viene otro concepto, valor contable o valor en libros. Entonces aquí es precisamente lo que va a representar el saldo después de ir restando cada año las depreciaciones. Por eso en los libros, contablemente hablando, tenemos que poner el valor del activo y la depreciación acumulada, ¿sí? Que vamos a ir teniendo de ese bien, para que al final se haga esa resta en los libros y veamos cuando ya llegue a su valor a uno. Eh, Otro concepto es la base depreciable o el costo depreciable. Aquí importante de este concepto, no se trata de lo que me costó, por ejemplo, esta máquina. Aquí también tengo que considerar el precio de compra, más de entrega, etcétera. Y también vamos a utilizar como la base de presión, se calcula si tomamos en cuenta cuánto me costó, pero también el valor de rescate que voy a tener de ese producto. Porque, ojo, algo que sucede siempre en las empresas es cuando ya contablemente no tiene valor tu activo fijo, se vende, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas venden sus activos fijos a sus empleados, ¿no? Para que los quiera comprar o a otras empresas. Ese dinero que se obtiene es el valor de rescate, ¿sale? Y en este caso, por eso es que podemos definir ahora sí una base de depreciación, ¿sí? Para saber exactamente cuál va a ser mi base por la que yo voy a estar depreciando al final mi producto. Y la tasa de depreciación, pues es el porcentaje anual al que se va a estar depreciando, ¿sí? Por ejemplo, si un activo fijo una máquina, por ejemplo, me cuesta 1 millón, ¿sí? Y su depreciación anual es de 200,000, significa que su tasa de depreciación es a 5 años y es del 20%, ¿sale? El valor de rescate, pues ese que les mencionaba, es el valor al que tú lo vas a vender ese bien o servicio después de que ya contablemente no tenga valor. Y para ir cerrando, tipo de depreciación que podemos ver con algún ejemplo. Fíjense aquí, las empresas pueden elegir eso, ¿eh? Hay diferentes tipos de depreciación. La más común es esta que vamos a ver aquí, la de la línea recta, ¿sale? Y para este ejemplo tenemos aquí, ¿no? A lo mejor un equipo de cómputo, nos costó 50,000 y su vida útil es de 5 años, ¿no? Y su valor residual es decir, cuando termine su uso en esos 5 años, la voy a poder vender en 5,000 pesos a mis empleados o a las empresas a las que yo quiera vender. Si utilizamos este método de línea recta, es el que les decía el más sencillo, el más utilizado, podemos tener lo siguiente. Primero, si consideramos que el valor de esta máquina es de 5,000 y al final la venden en 5,000 pesos, su valor de depreciación total que voy a poner en libros es de 45,000 pesos. ¿Ok? Y la depreciación anual
Si contemplamos en este caso que va a ser a 5 años, yo divido 45,000 entre 5 me da 9,000 pesos anual que se va a ir depreciando, ¿sale? Y pues en este caso la tasa de presión es al 20%. Si yo por ejemplo, divido 1 entre 5 años, me va a dar 0,20, ¿sale? Que esa es la tasa de depreciación que va a tener este bien, ¿ok? Bueno, por último, ¿qué es un bono? ¿Sale? Eh, el bono, fíjense que es una forma de inversión, ¿ok? O si ustedes son empresarios y requieren hacerse llegar de dinero para poder acrecentar el negocio o poner más puntos de venta, etcétera, pueden emitir estos bonos, ¿sale? Entonces, ¿qué es un bono? Es un título de deuda, ¿sale? Que lo pueden emitir ya sean los gobiernos o las empresas. Y en ambos casos lo que se busca es recaudar dinero, ¿sale? En estos dos casos, normalmente quien te da mayor beneficio o ganancias son los corporativos, los de las empresas, ¿no? Hay empresas que requieren mayor cantidad de inversión y claro, te van a dar a ganar una mayor cantidad por este bono que va a emitir, pero hay mayor riesgo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí en este caso estos bonos van a depender mucho del historial crediticio que tenga uno u otro. Los gobiernos, porque también los gobiernos tienen historial crediticio y las empresas. Eh, ¿Cuáles son las partes de un bono que debemos considerar? Es el valor nominal, es decir, cuánto vale el bono. Los cupones son los intereses que se van a estar dando por tu inversión, ¿sí? Antes hacían así estos cupones, ¿no? Ponían ahí como cuadritos ahí para poderlos recortar y tú ibas a cobrarlos, esos bonos, ¿no? El bono pues es prácticamente lo que se te va a estar dando de intereses por esa inversión, ¿no? Y en la fecha de vencimiento es cuando se termine totalmente mi plazo para cubrir mi deuda, pues en ese momento te doy pues ya el total de lo que tú pagaste por ese bono, ¿sale? Pues características importantes de un bono es que es un instrumento de deuda emitido por ya sea el gobierno o las empresas. Tú puedes comprar, si eres un inversionista, tú puedes comprar un bono. Incluso también algo que tiene es que se puede vender, ¿no? En un mercado de bonos, donde a lo mejor yo ya recaudé algo de ese bono, pero también lo puedo vender a alguien más para que después lo recupere. El valor nominal del bono es el monto que la entidad emisora se compromete a pagarte. ¿Sí? Algunos bonos se compran y se venden en los mercados financieros, como les mencionaba. Y los bonos son una alternativa para los inversionistas, ¿sí? Y que, bueno, pues te da, sí, en algunos casos mucha ganancia, pero también se requiere una gran inversión. Y también en algunos casos hay de alto riesgo. Les decía, por el historial crediticio de algunas empresas, hay que buscar qué empresa es para ver que sí puede hacer frente a esas deudas. Y en el caso del gobierno, pues los gobiernos también tienen una evaluación de su crédito, cómo los cubre, ¿no? Aquí en este caso tenemos un ejemplo de una empresa XYZ, ellos van a emitir bonos que van a tener esos valores nominales de 10,000 pesos cada uno y nos van a estar dando una tasa de interés del 5% y va a ser a un plazo de 5 años, es decir, hasta en 5 años me van a regresar mi deuda, la deuda que tienen conmigo. Fueron emitidos desde el 1 de enero y vencen hasta del 2023 y vencen hasta el 2028 porque son 5 años de plazo. Entonces, como datos generales, tenemos así. ¿Quién emite? Pues esta empresa XYZ. El valor de ese bono que están emitiendo es de 10,000 pesos, que yo lo puedo comprar a ese valor. Me van a estar dando una tasa de interés de 5%, ¿sale? Y va a ser a 5 años. Entonces, el pago que me están poniendo aquí es una frecuencia anual. Cada año me van a estar pagando. ¿Cuánto me van a estar pagando de total por la deuda? Si es el 5%, serían 500 pesos por año. ¿Sí? Y el pago del principal, es decir, cuando terminen los 5 años van a dar los 10,000. Estas son las clasificaciones que tienen crédito las empresas o el gobierno, ¿sale? La triple A es la calificación más alta, así es como se va a poder saber si es esa empresa o ese gobierno va a ser eh, creíble, ¿no? Que me va a poder pagar la deuda que tiene conmigo. Las garantías, pues es que aquí eso es importante, no hay garantías. El pago del bono está respaldado únicamente por la capacidad de la empresa para honrar sus compromisos, es decir, pues no hay más. Si la empresa declara en bancarrota, pues ya no te va a poder regresar ese dinero, ¿no?
Y la emisión del bono se realiza a través de una oferta pública, ¿sale? Donde tú puedes verlo, a quien sea lo puede ver y puede decidir comprar uno de estos bonos. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar con esta materia. Eh, la invitación es nuevamente de todos los temas que vimos muy interesantes, pero si les haya servido mucho para entender cómo va a impactar en su formación como administradores y que también si hay dudas, pues bueno, las podamos platicar en nuestra clase en vivo. Dejen sus comentarios también por si existen algunos otros y pues nos vemos en nuestra sesión en vivo para seguir conversando del tema. Muchísimas gracias a todos. Excelente día.